En el corazón de América, en medio de vastos campos y paisajes tranquilos, se encuentra un lugar que parece sacado de una postal. Este lugar es un pueblecito llamado Parkersburg, en Virginia Occidental. Un lugar donde todos se conocen y la vida parece sencilla y sin complicaciones. Pero detrás de esta fachada tranquila se escondía un secreto muy oscuro. Un secreto que amenazaba la salud y el bienestar de sus habitantes. Este secreto estaba conectado a la poderosa empresa DuPont, una compañía que había sido un pilar económico en la región durante décadas. Sin embargo, también estaba vinculada a una sustancia química peligrosa, el ácido perfluorooctanoico, o PFOA, para abreviar. Nuestra historia empieza con un abogado joven y tenaz, Rob Bilott, quien trabajaba en un prestigioso bufete de abogados en Cincinnati. Bilott, especializado en defender a grandes corporaciones químicas, nunca imaginó que un día se enfrentaría a una de las más grandes. Todo comenzó cuando un granjero de Parkersburg, llamado Wilbur Tennant, se acercó a Bilott con una caja llena de cintas de video y documentos. Tennant estaba desesperado, convencido de que algo en el agua estaba matando a su ganado. Lo que parecía un caso simple de vacas enfermas en una granja, pronto se convirtió en una investigación profunda y compleja. Bilott descubrió que las vacas de Tennant no eran las únicas afectadas. Había un patrón de enfermedad y muerte que se extendía mucho más allá de la granja. La investigación de Bilott reveló una red de mentiras y encubrimientos que se remontaban a décadas. Lo que comenzó como una simple consulta legal se transformó en una batalla legal enorme que pondría a prueba su determinación y su fe en la justicia. Bilott descubrió que DuPont había estado vertiendo PFOA en el río Ohio durante años, contaminando el agua que bebía muchísima gente. Este químico, utilizado en la fabricación de productos como el teflón, era altamente tóxico y persistente en el medio ambiente. La gente de Parkersburg y de las áreas circundantes había estado bebiendo agua contaminada sin saberlo. Las consecuencias para la salud eran devastadoras: cáncer, problemas de tiroides y otras enfermedades graves. La empresa sabía que el PFOA era peligroso para la salud, pero decidió ocultarlo, tanto a la gente como a sus propios trabajadores. Los documentos internos de DuPont mostraban que la compañía estaba al tanto de los riesgos desde hacía décadas. En reuniones secretas, los ejecutivos de DuPont discutían cómo minimizar el impacto financiero de la contaminación, en lugar de cómo proteger a las personas. Los trabajadores en las fábricas, muchos de los cuales no tenían idea de los peligros, estaban expuestos diariamente a esta sustancia tóxica. La historia de Bilott y la lucha de la gente de Parkersburg inspiraron la película Aguas Oscuras, del 2019, con Mark Ruffalo interpretando a Bilott. La película nos muestra la valentía y la perseverancia necesarias para enfrentarse a una corporación tan poderosa. Aguas Oscuras nos recuerda cómo algunas empresas pueden poner en riesgo la salud pública por ganancias y cómo la contaminación química puede tener efectos devastadores en comunidades enteras. La lucha de Bilott y los residentes de Parkersburg es un testimonio de la importancia de la justicia ambiental. El caso de DuPont nos recuerda que ganar dinero no puede ser más importante que la salud de la gente y cuidar el medio ambiente. Es un llamado a la acción para que todos nosotros estemos vigilantes y exijamos responsabilidad a las corporaciones y a nuestros líderes. Los PFOA son parte de un grupo de sustancias químicas llamadas sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, o PFAS. A estas sustancias les dicen químicos eternos, porque duran muchísimo tiempo en el medio ambiente. Los PFOA no se descomponen fácilmente y pueden estar en la tierra y el agua por cientos, incluso miles de años. Estas sustancias se usaban mucho para fabricar un montón de cosas porque no se pegan, no dejan pasar el agua y no se manchan. Están en sartenes, envases de comida, ropa impermeable, cosméticos y muchas otras cosas que usamos todos los días. Estar en contacto con los PFOA puede causar muchos problemas de salud, como cáncer, enfermedades del hígado y problemas con las defensas del cuerpo. Estos compuestos químicos, que se encuentran en muchos productos de uso diario, pueden tener efectos devastadores en nuestra salud. Además, pueden llevar a niveles de colesterol alto, lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas. Las personas expuestas a PFOA
También pueden experimentar dificultades para tener hijos, ya que estos químicos afectan la fertilidad. Los bebés que nacen de madres expuestas a PFOA a menudo tienen bajo peso al nacer, lo que puede llevar a complicaciones de salud a largo plazo. Estos efectos no solo son inmediatos, sino que pueden durar toda la vida. Los PFOA se acumulan en nuestro cuerpo con el tiempo, y aunque sea poquito, nos puede hacer daño. La exposición continua, incluso en pequeñas cantidades, puede tener efectos acumulativos que son peligrosos para nuestra salud. Esto es especialmente preocupante para los niños y las mujeres embarazadas, quienes son más vulnerables a los efectos nocivos de estos químicos. La exposición durante el embarazo puede afectar el desarrollo del feto y la salud del niño a largo plazo. La contaminación por PFOA es un problema en todo el mundo que afecta a los animales y al agua. Estos químicos no solo se quedan en el lugar donde se usan, sino que se dispersan ampliamente, contaminando ríos, lagos y océanos. Se han encontrado muchos PFOA en la sangre de animales en lugares muy lejanos, lo que demuestra la capacidad de estos químicos para viajar grandes distancias y afectar a la vida silvestre en todo el planeta. Desde osos polares en el Ártico, que ya enfrentan desafíos debido al cambio climático, hasta pingüinos en la Antártida, que también están en riesgo debido a la contaminación por PFOA. La presencia de estos químicos en lugares tan remotos es una señal alarmante de su persistencia y capacidad de daño. Un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, encontró PFOA en la sangre del 97% de los americanos. Esto significa que estas sustancias químicas han penetrado profundamente en nuestra vida cotidiana, afectando a casi todos los ciudadanos sin importar su ubicación geográfica o estilo de vida. Los PFOAs, o ácidos perfluorooctanoicos, son compuestos químicos utilizados en una variedad de productos industriales y de consumo, desde utensilios de cocina antiadherentes hasta empaques de alimentos y ropa resistente al agua. Eso quiere decir que casi todos hemos estado en contacto con estas sustancias, aunque no hayamos vivido cerca de una fábrica que las produce. Los PFOAs no se descomponen fácilmente y pueden permanecer en el medio ambiente y en nuestros cuerpos durante muchos años. Esto es preocupante porque se ha demostrado que tienen efectos adversos en la salud, incluyendo problemas hormonales, cáncer y daños al sistema inmunológico. Que los PFOA estén por todas partes, en el medio ambiente y en nuestros cuerpos, nos muestra lo grande que es el problema. La contaminación no se limita a áreas industriales, se ha extendido a ríos, lagos y océanos, afectando a la vida silvestre y a los ecosistemas. Los animales también están expuestos a estos químicos, lo que puede tener un impacto devastador en la biodiversidad. Se han convertido en un contaminante global y son una amenaza seria para nuestra salud y el medio ambiente. La lucha contra los PFOAs requiere un esfuerzo global coordinado, incluyendo regulaciones más estrictas, investigación continua y una mayor conciencia pública. Solo así podremos mitigar los efectos de estos contaminantes y proteger nuestro planeta para las futuras generaciones. La película Aguas Oscuras no es solo una película, sino que muestra una realidad preocupante. La contaminación por PFOA es un problema mundial que afecta a gente de todas partes. Muchos países están intentando dejar de usar los PFOA, pero todavía falta mucho por hacer. En algunos lugares del mundo se siguen produciendo y usando, y la contaminación que ya existe va a durar muchos años. Aunque parezca que no podemos hacer nada, sí hay cosas que podemos hacer para estar menos en contacto con los PFOA. No comprar productos que tengan PFOA. Hay que leer las etiquetas y buscar productos que digan libre de PFOA o libre de PFAS. Usar agua filtrada. Los filtros de agua con carbón activado u osmosis inversa pueden quitar los PFOA del agua que bebemos. Comer alimentos orgánicos. Los alimentos que se cultivan sin químicos tienen menos PFOA. Cocinar en casa con sartenes que no tengan PFOA. Cambiar las sartenes viejas por otras de acero inoxidable, hierro fundido o cerámica. El caso de DuPont y la película Aguas Oscuras nos enseñan que es importante estar informados, preguntar y exigir a las empresas y a los gobiernos que hagan las cosas bien. Tenemos que seguir pidiendo que haya leyes más estrictas sobre la producción, el uso y cómo deshacerse de los PFOA. Luchar contra la contaminación por PFOA
Es cosa de todos. Si nos cuidamos a nosotros mismos y a nuestras familias, también estamos ayudando a que el futuro sea más limpio y saludable para todos. Únete a la causa. Infórmate, participa y haz tu voz escuchada. Juntos podemos hacer la diferencia. No olvides suscribirte a mi canal y darle like a este video si te ha gustado. Hasta la próxima.